Nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. No voy a entrar en mucho detalle porque estos son 2 o 3 textos que hemos estado conversando. Y es un mandato. Los apóstoles entendieron que era una orden de parte de Dios anunciar el evangelio. Por esa misma razón, el apóstol Pablo, con una capacidad impresionante de poder predicar el evangelio impresionantemente, él lo decía, y porque la gente lo admiraba y lo alababa, reconocía que en Pablo había algo sobrenatural. Entonces muchas veces quisieron adorar a Pablo, y Pablo fue muy claro en decirles: si yo les predico la palabra, no tengo por qué jactarme, no tengo por qué gloriarme. Si yo les anuncio el evangelio, no tengo de qué tomarme para sentirme más. Al contrario, si les predico la palabra, es simplemente porque a mí se me ordenó hacerlo. Así dice el apóstol Pablo. Entonces nosotros estamos aquí no por, y alguien podría decir: es que el pastor o esa persona tiene el don de la palabra. Claro, pero eso no es una cualidad personal, sino que es algo que viene de Dios. Yo les contaba a ustedes, y para esperanza de muchos, yo les contaba que una de las cosas más difíciles para mí en el colegio era cuando me tocaba exponer. Cuando me tocaba exponer, yo me ponía nervioso, no hallaba qué hacer. Era algo muy difícil para mí, sin saber que iba a ser la herramienta que Dios utilizaría para el desarrollo de su obra en esta tierra. Es impresionante. Entonces, dice aquí: Él te pondrá como luz, serás testimonio. Es decir, voy a parafrasear: te irá bien en la vida. Te irá bien en tus estudios. Te irá bien en tu trabajo. Abriré puertas sobrenaturales, dice el Señor. Pero no solo para que tú tengas abundancia de pan en tu mesa, sino que lo haré con un propósito. Serás un testimonio y serás influyente en la sociedad para que anuncies, ¿qué dice ahí? Mi salvación. Cuando profesionales, estudiantes, trabajadores, empresarios, cada uno en su función, lográramos entender esto, y que yo es lo que creo y es lo que he venido declarando, yo creo con todo mi corazón que nosotros, y lo declaraba y se lo conversaba al hermano Pedro y a hermana Neri en la mañana, yo sé que este es un templo provisional. Este no es el templo definitivo. El comprar este lugar y edificar este templo provisional fue una estrategia. Pero nosotros estamos orando, ya sea para que compremos el terreno de al lado o nos movamos a un lugar mucho más amplio, porque tenemos mucho trabajo. La mies, los obreros. Entonces todos estamos inyectándonos de pasión, porque necesitamos urgentemente predicar el evangelio a muchas personas. Es urgente, es un mandato. Se dieron cuenta desde que comenzamos a orar y comenzamos a entregar este mensaje, Dios ha provocado algo en todas nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque se está activando un mandato que Dios nos entregó. No nos podemos quedar callados. Tenemos que invitar, trasladar el mensaje, ayudar a que otras personas conozcan a Jesús. Miren, por favor, esta predicación o el anunciar el evangelio no es algo común y corriente. Se necesita una intervención. Y aquí comienza el tema. Isaías capítulo 61 verso 1 dice así: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, por cuanto, o dice, para que anuncie o traiga las buenas nuevas o las buenas noticias a un afligido. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón,
para proclamar libertad al cautivo y liberación a los prisioneros. Fíjense que nosotros pensamos que las cárceles las relacionamos solamente con cárceles terrenales, pero hay personas que aparentemente tienen un éxito en la tierra, pero están sometidos a una esclavitud de un vicio o son esclavos de una persona. Aunque tú no lo creas, la Biblia enseña que hay hombres que están prisioneros a una mujer y hombres que están prisioneros, hombres que están prisioneros a una mujer y mujeres que están prisioneras a un hombre. Y se confunde la codependencia emocional, la esclavitud de codependencia emocional con el amor. Mujeres creyendo estar enamoradas, pero en realidad están entrampadas espiritualmente, al igual que hombres. Entonces, vemos que aparentemente hay un éxito allá afuera, pero en realidad hay muchas personas entrampadas en esclavitud. Y se necesitan hombres y mujeres que hayan o que hayamos experimentado la liberación por medio del Espíritu, por medio del Señor, para que otros sean libres y vengamos a Él. Entonces, por eso dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas, es decir, buenas noticias, o puede traducirse evangelio, buenas noticias a los afligidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad al cautivo y liberación al prisionero. Curiosamente, esta palabra fue declarada para Jesús, pero Jesús preparó un equipo de discípulos que más adelante fueron apóstoles, es decir, fueron enviados, porque eso quiere decir la palabra apóstol, enviados. Entonces viene, los toma, los prepara, y cuando Él muere, resucita, se les aparece, los reúne solo a un grupo y les da la siguiente instrucción. Dice, en Hechos capítulo 1, verso 8, dice: pero cuando venga el Espíritu del Señor, o el Espíritu Santo, a ustedes o sobre ustedes, ¿qué recibirán? Recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. En otras palabras, el pensamiento de Jesús no era local, no era solamente para Judea, para Jerusalén, sino que era para que se expandiera. Y esa es la visión de esta iglesia. Es decir, recibiremos al Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo se activará en nosotros un poder para que anunciemos la palabra del Señor en Cauquenes, ¿sí? En la séptima región, en Chile y en todo el mundo. Y por eso que aquí hay un equipo que se está preparando para ello. Porque no solamente basta que tú y yo nos vengamos, nos sentemos y escuchemos palabra, sino también podamos tener la oportunidad de ser instruidos, capacitados y enviados en el momento que el Señor lo estime, para llevar esta palabra a muchos lugares, para transmitir lo que Dios nos ha entregado. Algo que no podemos perder de vista es el término poder. Eso que acaban de ver ustedes, la palabra poder es interesante. Y quiero, en la semana pasada hablábamos que el mismo Señor, por medio del apóstol Pablo, nos aclara que el poder que Dios usará para que el mundo se salve es la predicación del evangelio. Eso es algo que conversamos la semana pasada. Hablábamos anoche en Curanipe. Dios podría usar un ejército de ángeles. Es más, yo les decía a los hermanos de Curanipe anoche, para Dios sería tan fácil que se apareciera un ángel de 100 metros. ¿Sí? Porque yo veo en la Biblia y yo les puedo demostrar que hay ángeles con diferentes cantidades de alas y de diferentes tamaños. Es bíblico. Para Dios no sería nada difícil que un ángel se les apareciera en la playa a todos los de Curanipe,
Peyúgue. Solo que se aparezca un ángel, todo el mundo se rendiría a los pies de Dios. Sencillo. ¿No sería sencillo que aquí se apareciera no digamos un ángel y apareciera decir, sí, hermano, escuchen esto, escuchen, y con todo el respeto, si en tantos lugares veneran, reconocen como deidad a personajes que se aparecen supuestamente y le ponen nombres diferentes en los diferentes países donde se aparecen, ¿me doy a entender con lo que quise decir? Ok. ¿Sí? Sin ofender. Pero en algunos lugares se llama Guadalupe. En otros lugares recibe otro nombre. Y ustedes saben cuál es el principio del por qué veneran o reconocen a esa deidad, porque se apareció, ¿o no? Esa es la razón. Pero Dios no dice en su palabra que va a usar ese medio para que la gente sea salva. Por eso Pablo dice, no vacilo, no me avergüenzo de predicarles el evangelio, pues es el poder que Dios va a usar para que el mundo sea salvo. Es impresionante eso. Entonces lo que Dios va a usar para que el mundo sea salvado es el mensaje que salga de tu boca. Por eso está diciendo, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán ¿qué? Poder. Ahora vamos a analizar eso. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, todos cuando vinculan poder se imaginan dones de sanidades, dones de milagro, y no está mal pensar eso. Pero no solamente es eso. Miren, déjenme explicarles por favor, porque esa raíz de la palabra poder en ese mismo texto, en el original, en el griego, la clave 1411, porque la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en griego, arameo y hebreo, y en este caso en el griego, la palabra poder se define de la siguiente manera, se define como fuerza, literalmente o figurativamente, específicamente poder milagroso, eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, dar, poder, potencia, potestad. Eso es lo que está diciendo el origen de esa palabra. Si yo me quisiera tomar de este punto, me quisiera tomar desde el punto de potestad. ¿Alguien me podría dar un sinónimo de potestad? Autoridad. Es decir, parte del poder que Dios le va a dar a alguien, ¿qué es? Autoridad. Por eso, si ustedes se van a dar cuenta, ese es el poder que Dios va a... Por eso que hay ministros, hay personas que pueden pasar 20 o 30 años tratando de levantar una iglesia. Y Dios los bendiga por ese intento. Porque a mucha gente se le hace un daño tremendo. A mí me molestan los famosos profetas itinerantes que andan declarando en las iglesias y le declaran a las personas que son pastores. Las personas se lo creen. Y a lo mejor sí son pastores, pero lo que hacen estos profetas es que adelanten ¿qué? Su tiempo. Entonces la gente se toma en serio y ahí van, tienen 5, 6, 10 ovejitas, 15 ovejas. No solamente las 15 se congregan, sino más encima las maltratan, presionándola bajo una condición de diezmos de esto, de esto, de esto y de esto y de esto. Y son 15 personas aterrorizadas en una iglesia. Eso es impresionante. Ahora, cuando Dios envía y cuando Dios da autoridad, va a prosperar donde lo manden. En cualquier lugar. La condición es difícil, no importa. Prospera donde lo pongan. Porque es una promesa. Habrá autoridad. La autoridad de un líder. Yo lo tengo que decir porque aquí ya hay pastores y vienen futuros pastores, líderes, profetas, evangelistas,
pastores, maestros y por qué no decir apóstoles. Pero algo que nosotros no necesitamos es usar palabras fuertes para someter a las personas. La autoridad es de Dios y se da a través de la palabra y por supuesto a través de la preparación. Entonces, aquí hay algo interesante. Algo que veíamos la semana pasada es que muchos se impresionaban o se impactaban de cómo Pedro y Juan, sin preparación académica, tenían una capacidad intelectual mucho más elevada de lo normal. Entonces se impactaban y ellos mismos decían: ¿cómo es posible que esta gente, los líderes judíos decían, cómo es posible que estos personajes del vulgo, sin preparación, hablen con tanta autoridad y con tanta sabiduría? ¿Por qué? Porque de Dios viene la capacidad. Él capacita al que llama. Si Él te llama, Él te va a capacitar. Es decir, cuando una persona es enviada y se para, ¿y ahora qué digo? Tú solo abre la boca y Dios pondrá las palabras, porque Él capacita. Pero no perdamos de vista que es Él, no nosotros. Ahí es donde no podemos perder de vista. Aunque esto crezca y siga creciendo, no podemos perder de vista que es Dios. Esto no es que el hombre, que la alabanza, no, es Dios. Por eso que la clave para que esto acontezca es de que hagamos todo para que Dios se sienta cómodo. Entonces, de eso se trata, que Dios se sienta cómodo. Entonces, miren por favor, ese poder trae consigo autoridad, milagros, maravillas, capacidad, etcétera. Pero también es parte de una promesa. En el capítulo 2, verso 17 del libro de los Hechos dice: y sucederá que en los últimos días no solamente habrán guerras en el Medio Oriente, que estoy preparando una serie de temas para que no se lo pierdan, para que hablemos acerca de lo que está aconteciendo. Para mí estamos a un hilo, y que Dios tome control y autoridad de que sobrevenga una guerra donde van a ser incluidas muchas naciones, y probablemente, y yo veo en la escritura que antes de que el Señor venga por su iglesia viene una prueba muy fuerte para todos, para medir realmente dónde está puesta nuestra fe. Es que en realidad las pruebas son las que evidencian dónde está puesta nuestra fe, lamentablemente. Por eso que dice la escritura: vuestra fe será sometida como el oro es probado en un horno. ¿Sí? Porque ustedes saben que algo que no es oro se evidencia bajo una presión de temperatura. El oro puede resistir un nivel de temperatura mayor que muchos metales. Entonces, la fe va a ser sometida a prueba. Y necesitamos estar preparados. Hermano, si hoy en día a veces nos duele una uña y nos quejamos y le echamos la culpa al Señor. Y de verdad que tremendo. Pero volviendo al punto, no solamente en el final de los tiempos habrán guerras, habrán pestes, habrá mortandad. Qué terrible, ¿verdad? No sé si escucharon las noticias que el nivel de SIDA aumentó tremendamente en nuestro país. El SIDA es una peste, es una maldición producto del pecado que entró al mundo. Y si los índices, las estadísticas de SIDA están aumentando, eso habla también acerca de muchas otras cosas que se están abriendo en nuestro país. Entonces, no solamente habrán cantidades de situaciones en el final de los tiempos, sino que hay una promesa para aquellos que hemos creído en el Señor. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Déjenme explicarles rápidamente. Lo primero, profetizar.
La palabra profetizar, ¿cómo podemos definirla o qué significa profetizar? Algo muy sencillo y muy práctico para poderlo entender. Profetizar es hablar de parte de Dios. ¿Sí? Es entregar un mensaje. Es como yo soy un mensajero. Supongamos que David me pide un favor a mí, me habla, me pide un favor, me dice, mira, yo quisiera que le dijeras a fulano que me cae mal. Entonces yo voy y vengo con fulano y le digo, mira, estoy poniendo un ejemplo. Yo estoy trasladando un mensaje que él me dijo. Estoy hablando de parte de David. Entonces una palabra profética es hablar de parte de Dios. Entonces, por eso que ocurre cuando estamos adorando, por eso el momento de la adoración es un momento propicio para que se activen los dones. Por eso cuando estamos adorando, a veces hay momentos en donde nosotros tenemos que bajar la voz y dejar que el Espíritu Santo use a alguien para hablarnos. La palabra profética o la palabra de exhortación a través de la profecía es para animarnos, para direccionarnos. Porque alguien podría haber entrado, por ejemplo, yo nunca voy a olvidar, yo he escuchado profecías impresionantes. Hay profecías que realmente no vienen de Dios, sino que vienen de una buena intención. Y eso hay que aprenderlos a distinguir. Dice el Señor, tú que has venido triste. Generalmente las profecías, la gran mayoría lleva eso, ¿eh? Sí, o sea, la palabra profética muchas veces es el producto de una buena intención, pero en realidad también viene de parte del Espíritu. Y que nos hable, nos direccione. Dice el Señor, a ti te hablo hoy que pensabas, yo he escuchado niveles de profecía así, pensabas quitarte la vida. Dice el Señor, yo te he amado. Ay, y la persona que recibió esa palabra profética fue impactada en el medio del culto. Yo he visto decenas de veces eso. Impresionante. Y la Biblia dice que todos debiéramos anhelar profetizar. Así que se vale. Pero también la Biblia dice que no pueden haber más de 3 en un culto. Si no, todos vamos a pasar profetizando, ¿verdad? Entonces tiene que haber un orden y todo está en la palabra. Eso es lo maravilloso. Pero entonces, no vinculemos solamente que van a haber profecías, sino aquí yo veo también que vuestros jóvenes verán visiones, serán visionarios. No, eso no se refiere solamente a que tú tengas una visión de ver un ángel, de ver qué sé yo, una escalera que conecta, o sea, una visión sobrenatural. No es solamente eso, sino jóvenes visionarios. Yo estoy orando poderosamente, está en nuestro corazón, es un sueño que nosotros tenemos, que yo siempre lo que puedo lo lanzo. Nosotros soñamos con tener un hogar de niños, soñamos con tener un colegio. Entonces, que Dios active eso en todos los que estudian educación, en todos los que entonces, esas visiones, verán visiones, no solamente es un tema de una visión sobrenatural, sino que serán visionarios. ¿Para qué? Para que el evangelio ¿qué? Se expanda. Imagínense qué posibilidad tan maravillosa que Dios nos daría si pudiéramos tomar niños abandonados en la calle, poderlos ayudar, direccionar, ministrar, orar por ellos y tener una capacidad de entrega con un equipo profesional y espiritual. Y poder arrancarle a un niño de las garras al enemigo y formarlo como un tremendo ministro. Por eso yo siempre les he contado el sueño y Dios nos permitió comprar ese terreno de la costa, que ahí está esperando para que activemos en el momento propicio. Es decir, hay tantas cosas que se pueden hacer.
Hay tantas cosas que se pueden diseñar. Yo bendigo tu vida para que los jóvenes tengan visiones, para que abran su mente y puedan saber que esta es una tierra virgen, es una tierra también donde hay oportunidad. Nunca miremos esta ciudad como un lugar donde no hay futuro. Amemos nuestra tierra. Es algo que Dios me ha enseñado. Yo amé República Dominicana en el tiempo que estuve allá. Y los hermanos fueron testigos del trabajo que hicimos. La escuela de música, ministerio de alabanza. Amé ese lugar, conocí casi todo República Dominicana ministrando y llevando aquí, allá en Guatemala de la misma manera. Pero Dios siempre, y obviamente era un sueño estar en una iglesia ya formada. ¿Saben cuando Dios me habló? Les voy a contar esto. ¿Se recuerdan la primera vez cuando se hicieron fueron 5, 8, 9, ¿verdad? Fue el primer proyecto y se hicieron, el apóstol recibió hacer alabanza, 9 horas de alabanza, no sé si se recordarán. Pero hubo un día en donde hubo 9 horas de alabanza, en donde las 9 horas de alabanza, como director, yo distribuí directores de alabanza y me dejé la última parte. Tú estabas ahí, ¿verdad? Va. Yo recuerdo que cuando íbamos como en la hora 8, 7, 8, yo estaba dirigiendo, había una presencia. Estaba toda la iglesia llena. Y yo que nací en una iglesia donde el grupo de jóvenes no pasaba de 8. Y una iglesia no más de 30 miembros, 40 miembros. Entonces yo siempre soñé con ministrar en lugares donde se pudiera sentir. Y yo recuerdo haber estado en la central, donde fue tan fuerte la presencia de Dios que los músicos ya no pudieron seguir ministrando. Quedaron todos tirados. Y solo las voces se oían ahí. Pero nadie podía hacer callarlo. Eso fue increíble. Entonces ahí fue el momento cúspide, aparte de muchas otras experiencias que Dios me permitió tener, pero fue el momento cúspide donde yo dije, creo que este es el sueño de cualquier director de alabanza. Y este es el lugar donde nunca quisiera salir. Y Dios me habla, en ese instante me dice, hay un lugar mayor. A mí me lo dijo, a mí. Y yo le dije postrado, llorando, etcétera. Entonces estaba ahí, pero y orando. Y le digo yo al Señor, explícame qué. Y el Señor me dijo, hay un lugar mejor. Y es que estés en el lugar donde yo quiero que estés. Dime, entonces Señor, dime dónde es. Tienes que retornar. Ahí fue cuando Dios me habló que tenía que retornar. Y por eso, qué locura sería volver a una ciudad en donde te conocen de pequeño y todo el mundo dice, ahora es pastor. Y bajo un estigma, no hay profeta en su propia tierra. Porque en vez de mucha gente estar contenta porque se levante esto, el mover cristiano en mi propia ciudad en contra. Y yo anhelando con todo mi corazón, no es hablar mal. Yo fui a hablar con todo el equipo del consejo de pastores. Yo me presenté y les dije, me pongo a la orden para aprovechar todos los contactos que Dios me había permitido tener en el extranjero. Y imagínense si todas las iglesias nos pusiéramos de acuerdo aquí todos los meses, tendríamos actividades evangelísticas en la Plaza de Armas y en el estadio, y haríamos cosas impresionantes. Pero no. Vamos a ver cuánto le dura así. Es tremendo. Pero nosotros los bendecimos a todos en el nombre de Jesús, porque no es nuestra intención. Entonces, volviendo al punto, había un lugar superior y era llegar al lugar donde Dios quería que. El mejor lugar donde tú puedas estar no es en el lugar de tus sueños, es en el lugar donde Dios quiere que estés. ¿Alguien lo toma? Nunca olvides,
Nunca neguemos, nunca rechacemos el lugar donde Dios nos puso. Por eso hemos aprendido a amar, y yo bendigo públicamente a mi esposa Debbie, porque Débora ha amado esta ciudad. Es amiga de un montón de gente ahí, la conoce ahí hasta Debbie. Yo a veces la he pillado, hermano. No le voy a contar, ¿va? No le voy a contar. Pero mi esposa, yo la bendigo porque ella disfruta esta ciudad. Hablen con ella, conversen con ella. Yo, antes de que nosotros construyéramos nuestra casa, yo le dije, ¿dónde nos vamos? Porque yo también no les voy a negar y me voy a ministrar con ustedes y que de aquí no salga, ni de internet. Pero obviamente cuando tú escuchas tantos rumores en tu contra, y teniendo una iglesia en Talca que estaba creciendo, posibilidades en Concepción, una obra en los Andes, y cualquiera hubiera prosperado. Y Dios me habló y usó a mi suegro y al apóstol Fernando Ortiz para recordarme lo que Dios me había hablado. Un día llevaba a los dos jetros ahí en el auto. Esos jetros son tremendos, esos dos son tremendos. Entonces a los dos le preguntamos, ¿te acuerdas, Debbie? ¿Qué opinan ustedes? Yo tratando de que me dijera el apóstol, sí, siento del Espíritu que te tienes que mover. O mi suegro, sí, yo te apoyo. Porque mi suegro es un hombre muy sabio, es un hombre de muchos años, que ha tenido muchas experiencias, y es un hombre muy sabio que yo admiro mucho también. Mis padres, por supuesto. Y me recuerdo que ambos los dos como que se hubieran puesto de acuerdo. No, Dios te llamó a Cauquenes y ese es el lugar que vas a estar. Y yo por dentro así como que bueno, no, porque al principio re bonito, pero ya después cuando empiezas a recibir ataques, rumores, chismes y ventos, eso es fuerte. Y uno dice, Señor, ¿qué hago aquí? Pero el Señor ha ido dando testimonio. Lo único que te puedo decir es que el mejor lugar donde puedas estar no es el lugar de tus sueños. El mejor lugar donde puedas estar es donde Dios quiere que estés. Y Dios quiere que estés en el lugar donde estés, lo ames, te desarrolles y Dios en su fidelidad a lo mejor en algún momento te va a mover. Porque yo entendí que mientras viví en Guatemala tuve que amar Guatemala y ser un guatemalteco. Cuando viví en República Dominicana tuve que amar República Dominicana y ser un dominicano. Entonces fue así. Entonces me entregué con todo mi corazón. Entonces yo vengo de parte de Dios a decirte, y todo sale, que nunca menosprecies Cauquenes. Los cauqueninos dicen amén. Dijeron amén los dominicanos, hermano. No, hombre. Dicen amén los cauqueninos. Gloria a Dios. Los cauqueninos y los que vinieron a vivir a Cauquenes. Esta es una tierra de bendición. Es un lugar donde Dios nos puso. Y tenemos que seguir predicando esta palabra con visión, con autoridad. Amén. Sí, vale la pena gimnasios, clubes deportivos, niños que sean formados. Fíjate que cuando uno observa, yo he aprendido algo, cuando uno observa falencias o debilidades en algún área, es una oportunidad que uno podría tener para invertir y decir, aquí hay debilidad. La debilidad es una oportunidad para el que es visionario. ¿Alguien dice amén? Entonces así hay que verlo y no menospreciar, sino amar. Ok, voy rápido. Primera de Corintios capítulo 2 verso 12 dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino hemos recibido el espíritu que viene ¿de quién? Pero aquí viene ¿para qué? Para poder entender lo que Dios
nos ha dado. Es decir, el Espíritu Santo no solamente nos va a ungir para tener poder de milagros, sanidades, prodigios, que eso es parte de, pero el Espíritu Santo también nos va a capacitar, nos va a instruir, nos va a inundar del conocimiento que viene de Dios. Dice la Escritura, y nosotros creemos en la Trinidad, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sí, el Padre envió a su Hijo dio su vida y su Hijo le abrió el acceso o el paso al Espíritu Santo para que Él desarrollara la obra. Es decir, una iglesia no puede dejar ausente al Espíritu Santo. Es imposible. Si no, sería humano, y se los voy a demostrar. Porque para poder entender lo que a Dios le gusta, necesitamos que el Espíritu Santo esté activo. ¿Cómo activamos al Espíritu Santo? Soplémosle a la gente, que la gente se caiga y todo. No. El Espíritu Santo opera de muchas formas. Una de ellas son las experiencias sobrenaturales que podemos sentir, que no se pueden anular. Pero para mí la obra del Espíritu va más allá de un simple sentir emocional. Él provoca una obra de restauración, y ahí es donde yo los quiero llevar. Ok, ¿en qué momento recibimos al Espíritu Santo? ¿Cuándo el Espíritu Santo entró en nosotros? ¿En qué momento? El Espíritu Santo no está solo en mí, está en ti también. La Escritura dice en Efesios capítulo 1 verso 13, dice: ustedes oyeron y creyeron el Evangelio, es decir, la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos habían prometido. Paremos. Yo quise utilizar el lenguaje, la Biblia, el lenguaje sencillo. Yo quiero explicarte algo impresionante que no puedes perder de vista. Necesito 2 voluntarios. Los hermanos Cebedeo, por favor, aquí pasen. ¿Sí? Necesito 2 voluntarios. Uno sentado y el otro parado. No sé cuál de los dos. Ven, uno sentado. Ven. Ok. Gracias por tu amabilidad. Miren, por favor, les quiero explicar. Yo necesito que ustedes tranquilamente en su casa puedan leer el capítulo completo y se van a dar cuenta de un detalle. Se van a dar cuenta de un detalle y ustedes lo van a leer atentamente y ahí van a ustedes a comprender por qué es que Dios nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dicen en algunas versiones en el verso siguiente, que nos lo dio para garantizarnos la salvación. Para garantizar, ¿sí?, que Él había cumplido con una promesa. Es impresionante. Miren, dice, Dios le dice al hombre: cree en mí, confiesa que yo soy el Señor. Y entonces la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces Pablo está explicando en ese capítulo que Dios prometió que todo aquel que lo confiese con sus labios y crea en Él, Él lo confesaría delante de todas las creaciones como su hijo. Y todo el que lo confesara y creyera sería su hijo y tendría salvación, vida eterna. Escúchenme por favor, porque esto es tremendo. Como esto es por fe, ¿cómo nosotros podemos creer en eso que Dios dijo? Dios dijo: esta promesa les doy, por cuanto me has declarado como tu Señor, yo les voy a dar una garantía para que sepan que lo que yo digo lo cumplo. Les voy a dar al Espíritu Santo que los acompañe.
escúchenme. No, eso es lo que dice. Tú lo leíste, ¿verdad? ¿Lo leíste, Marcelo? ¿Lo tienes ahí? Ok, dice, por eso dice, no sé qué versiones tienen, pero dice que el Espíritu es el sello, la garantía. Es el sello, la garantía. Entonces quiere decir que cuando él aceptó a Cristo, obviamente, para Dios decir, para que vean que yo lo que prometo, así es. Les voy a entregar el Espíritu Santo, Él los va a acompañar. Ahora usted va a entender esto. ¿Han leído ustedes que el pecado, la blasfemia contra el Hijo es perdonada? Contra el Padre es perdonada, pero la del Espíritu no es perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Saben por qué? Porque Él estaría despreciando la garantía, y la única garantía para que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto es el Espíritu Santo. Entonces, para que sepan que yo estoy cumpliendo con ustedes, les dejaré al Espíritu Santo. Él los acompañará, Él los guiará a toda verdad, a toda justicia. ¿Sí? Quédate ahí tranquilo si es tu hermano. Ok, entonces, lo guiará, lo protegerá. Él os enseñará, sí, ahí está. Él os enseñará todas las cosas. Eso dice. Entonces el Espíritu Santo, miren por favor que es impresionante cuánta gente lo menosprecia. Por favor, necesito explicarte algo. Porque hoy en día hay mucha gente que utiliza el Espíritu Santo para hacer show. ¿Sí? Déjenme explicarles. Y eso no es nuevo, no es solo de hoy. Vemos a un Simón el mago que él, cuando vio que los apóstoles, cuando oraron por las personas recibían ¿a quién? Recibían al Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces hablaban lenguas, profetizaban, oraban, y eso le impactó a Simón el mago. Se acercó a Pedro y le dijo: ¿cuánto te tengo que pagar para que me transfieras ese poder? Eso es lo que la gente está haciendo hoy en día. Pacte por su milagro. Vamos, de dinero. Y la gente va de dar dinero y predicando. Y la gente, aquí en Chile hay un montón de iglesias donde tiran el dinero en el púlpito. Después vienen los tremendos profetas, agarran el botín y se lo llevan para la casa. Perdonen que sea tan claro, pero es una vergüenza. Perdonen que sea tan claro. Eso es una vergüenza. El Espíritu Santo es algo maravilloso que el Señor nos dejó. Por medio de Él nos va a guiar. Él nos va a enseñar las profundidades de Dios. No lo miremos solamente que es por poder de milagros. Él nos va a dar autoridad. Es decir, si un día enviamos a Giovanni, ¿a dónde lo enviamos? A la isla de Pascua. Ok, es que allá Dios está abriendo una puerta. Ok, lo mandamos para allá. Tenemos que mandarlo casado. Sí, esa es otra cosa, ¿va? Sí, ¿qué dicen ustedes? Sí, amén, amén, amén. ¿Qué dice la mamá? Va, ok. Entonces se necesita, vamos a poner un letrero aquí. No. Ok. Entonces, sí, terminó la universidad, ya está titulado, tiene todo listo. Entonces estamos ready. Ok. Entonces, listo para la... Ok. No te entendí, pero no importa, después conversamos. El punto es el siguiente. Era otro punto. Ok. Lo mandamos a una ciudad. Casado. Con el Espíritu Santo va. Él le va a poner palabras. No es solamente andar haciendo show. El Espíritu Santo lo va a respaldar. El Espíritu Santo va a poner autoridad. El Espíritu Santo le va a dar sabiduría. Por eso, ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de salvación, que es el mensaje verdadero. Y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios. Esa versión es la palabra de lenguaje sencillo, la PLS. Y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Me garantía, les voy a dar el Espíritu. No podemos menospreciarlo. Entonces la iglesia no se dirige por sí solo. Y ahora se los voy a demostrar.
Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, siervo. Y oramos, seguimos orando. Seguimos orando. Gracias. Entonces, la expansión del evangelio por medio de la predicación de su palabra no puede estar ausente el Espíritu Santo. No puede. No puede. No puede estar ausente el Espíritu de Dios. No puede estar ausente el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, porque estamos hablando sobre la misión evangelística, ¿verdad? Estamos hablando sobre la misión evangelística de la iglesia. Y entonces como nosotros queremos que la iglesia se siga expandiendo, no para que digan Casa sobre la Roca tiene mucha gente, Casa sobre la Roca tiene muchas producciones musicales, Casa sobre la Roca tiene, no, eso es lo de menos. A nosotros lo que nos interesa es cumplir con el mandato de Dios, y esa es la motivación. La motivación es otra. La motivación principal es cumplir con el deseo de Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces, ya estoy llegando a la parte esencial. Miren, por favor, esto es algo que me impresiona. Déjenme ponerle, animarlo un poquitito para que podamos entenderlo. Miren, a mí este es uno de los textos que a mí me cambió la vida. Primera de Corintios capítulo 2 verso 4. Este es un texto que todo predicador, toda persona que quiere servir a Cristo se lo tiene que aprender de memoria. Yo no anuncié, está hablando el apóstol Pablo, yo no anuncié el mensaje con palabras de sabiduría que se usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu que con poder demostró que lo que dije es verdad, para que su fe no se apoye, se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Paremos aquí. Entonces quiere decir que hay muchas personas que su fe la tienen en una sabiduría humana. Y esto no se trata de una sabiduría humana. Por eso el apóstol Pablo dice: yo no los vine a convencer, no los vine a persuadir, no vine a utilizar palabras entresacadas para tratar de impresionarlos a todos, para que todo el mundo sepa quién soy yo y engañar a la gente y toda la gente siga a una sabiduría humana. La sabiduría humana es aburrida. La sabiduría humana tarde o temprano se evidencia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la letra sin el Espíritu, ¿qué dice? Mata. Más con el Espíritu el Espíritu vivifica. Hay mucha gente, qué tremenda. Yo he ministrado gente con un nivel qué tremendo. Una vez me dijeron: no, pastor, un pastor o un líder nos enseñó que no podíamos leer la palabra, que solo él la podía leer. ¿Por qué? Porque nos enseñó que la letra mata. Entonces la gente no leía, no estudiaba. Me impresionó. Yo dije: ¿cómo no han leído el contexto de lo que está diciendo ahí? Por supuesto, la letra sin espíritu mata. ¿Por qué? Porque la letra del Espíritu, ¿qué hace? Inyecta ¿qué? Inyecta arrogancia, como los fariseos. Los fariseos menospreciaban a todo el mundo porque creían saberlo todo. ¿Se acuerdan cuando llegó el fariseo a orar y había un hermanito ahí tranquilito y dice: Padre, gracias? El fariseo: gracias, Señor, porque yo no soy como ese. Chusma, espíritu de Kiko. No del hermano Kiko, sino que de otro. Chusma. ¿Sí? ¿Lo ha leído? Sí. Ese sentimiento de creerse más. Ese sentimiento de creerse más espiritual y todo el tema. Esa es una condición. Y por eso que la letra sí aumenta la arrogancia del hombre, pero el Espíritu vivifica. Es el Espíritu, del Espíritu Santo viene la sabiduría. Entonces, predicadores aquí presentes,
futuros predicadores y pastores, líderes, etcétera. Por favor, cuidémonos que nuestro mensaje no vaya acompañado con sabiduría humana, sino que vaya acompañado con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que va a dar autoridad. El Espíritu de Dios es el que va a dar la gracia. Por eso que yo siempre voy a animarte. Si llegas a un lugar, no te desanimes si llegan 2 o 3 personas y partiste con 1, 2 o 3 o 4 personas. ¿Por qué? Porque como la obra no es tuya, es de Dios. Él va a aumentar, Él va a provocar el crecimiento. Y es lo que Dios ha hecho en todas nuestras congregaciones. Por eso, ¿cómo no alabarle y adorarle? 1 Corintios capítulo 2 verso 14 dice: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran ¿qué? Una tontería, y tampoco pueden entenderlas porque no tienen a quién. Por eso, para poder entender en qué consiste el evangelio, el principal, el número 1 que no puede estar ausente es el Espíritu Santo. Él nos va a guiar. ¿En qué momento entró en nuestra vida? Cuando tú confesaste con tu labio que Jesucristo era el Señor. ¿Alguien ya hizo esa confesión de fe maravillosa? Sí, si ya hiciste esa confesión de fe, el Espíritu está dentro de ti. Él te va a guiar, te va a instruir, te va a direccionar, sí, y se va a activar. Hoy no nos va a dar tiempo de hablar cómo el Espíritu Santo se opaca y queda inactivo, porque el Espíritu Santo puede quedar inactivo estando dentro. Es decir, una persona puede ser carnal estando el Espíritu Santo adentro. Entonces eso lo vamos a ver la próxima semana, y por eso es peligrosísimo. Porque si el Señor puso el Espíritu Santo en nosotros, no fue solamente para regenerarnos y para formarnos, sino para que otros también conozcan este evangelio, que no lo podemos llevar con sabiduría humana, sino que lo vamos a llevar bajo la guianza del Espíritu de Dios. Entonces, lo primero que tengo que hacer, yo no puedo hablar con una persona que no tenga el Espíritu Santo cosas espirituales. ¿Por qué? No me va a entender correcto. Entonces, ¿qué yo tendría que hacer para que la persona pueda comenzar a entender el evangelio? ¿Llevarlo a quién? A Jesús. Llevarlo a Cristo. Que sepan que Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos acceso. Eso lo hablamos la semana pasada. Por eso es tan importante que no se pierda ningún capítulo. No se pierda esta serie. Ahora que están de moda todas las sagas y todos los capítulos y todo eso, nosotros también estamos a la moda. Entonces, volviendo al tema. Lo primero que tengo que hacer es que conozca a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, cuando confiesa a la persona que Jesucristo es el Señor, aunque quiero decirte algo, el Espíritu Santo va a estar alrededor haciendo un trabajo, porque el que convence de pecado es Él. Entonces siempre va a tener que estar el Espíritu Santo involucrado. No puede quedar exento. Juan capítulo 16 verso 8 dice: cuando el Espíritu venga, hará que los que estén o los de este mundo se den cuenta que no creer en mí es pecado. Fíjense qué interesante. La palabra, la BLS, que es Biblia, lenguaje sencillo, dice, me gustó esta versión, porque dice, el Espíritu Santo cuando venga convencerá al mundo de pecado, dice, de justicia, de juicio y de justicia. Y después dice, de pecado por cuanto no creyeron en mí, de justicia, y empieza a explicar todo. Pero el punto que yo quiero resaltar, que el que va a convencer al mundo de que es importante creer en ¿quién? En Jesucristo. ¿Por qué? Déjenme explicarle. Y aquí ya estoy llegando casi a la parte final. Y es lo siguiente. No puedes perder de vista pecado. ¿Sabes cómo se define la palabra pecado? Pecado se define de la siguiente manera: errar al blanco. Así se define la palabra pecado: errar al blanco.
Entonces, en el mundo no hay una dirección. Entonces, muchas veces erramos y no le apuntamos al blanco. Y muchas veces llevamos una vida no acorde al deseo de Dios. Por eso erramos. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a provocar que el mundo pueda creer en Jesucristo. Por eso que el Espíritu Santo no puede estar ausente. ¿Por qué? Porque cuando Él venga hará que este mundo se dé cuenta, entienda que el no creer en Jesucristo es un pecado. Están errando al blanco. Están cometiendo un error. Entonces el Espíritu Santo va a provocar por medio, ¿me acompañas? El Espíritu Santo va a provocar. No he terminado. Es que siempre que sube el pianista como que empiezan a guardar los computadores, empiezan a guardar las cosas. No, por eso lo aclaré. Lo que pasa es que necesito que podamos tener un ambiente espiritual. Sí, fíjense que a mí me impacta. Y alguien podría preguntarse, ¿y por qué siempre que predica sube el piano también sale en la Biblia? Es que todo lo que se hace está en la palabra. Había una condición de sequía en Israel. Y su actual rey estaba muy preocupado porque había una condición muy fuerte. Ese rey se llamaba Josafat. Y Josafat necesitaba que viniera un profeta a declarar una palabra. Y cuando llegó el profeta Eliseo a declarar esa palabra, el profeta solo pidió algo. Un hotel 5 estrellas. No pidió eso. Pidió un tañedor que supiera tocar. Tañedor quiere decir músico. Y dijo: necesito un tañedor que toque, y mientras él toca, el Espíritu vendrá y pondrá palabras en mi boca. Por eso que es tan importante que los tañedores cuiden su corazón, para que cuando toquen se genere puertas donde el Espíritu accede. Porque esto no es humano. Esto no es una condición humana. Esto no es humano. Entonces, tú y yo necesitamos predicar la palabra, pero no pierdas de vista que ¿quién es el que te va a capacitar? Es el Espíritu Santo. ¿Ya lo tienes? Dice la Escritura: cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, ¿recibirán qué? Poder. Entonces está en todos ese poder, autoridad. No es solamente al hermano Mauricio, al hermano Marcelo, a los hermanos que predican. Toda la iglesia tiene ese poder, que tienes que activarlo, porque es la misión evangelística de la iglesia. Tito capítulo 3 verso 5 dice: nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio una nueva vida. Entonces, ¿quién es el que hace la obra? ¿Y por qué andamos utilizando el Espíritu Santo solo para hacer show? ¿Por qué? Si el Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo es redarguir de pecado. El Espíritu Santo, esa es una de sus funciones, redarguye.
endereza nuestros caminos. Pero hay algo maravilloso. Él nos enseña lo que a Dios le gusta. Él nos va a enseñar. 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 Escuchen esto. Quiero finalizar con una historia que sale en la palabra, que representa todo lo que el Espíritu Santo hace. Déjame explicarte en qué consiste. Me gustaría, estoy buscando voluntarios, hombre. Por eso me estoy paseando. Pero necesito que esos voluntarios sean esposos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, ustedes. ¿No tienes al niño en los brazos? No, vengan los dos. Ok. Déjenme explicarles. Voy a hacer un ejemplo de lo que ocurrió. Quiero la ayuda de ustedes. Párense, por favor. Pónganse aquí. Vamos a improvisar una obra. ¿Sí? Vengan por aquí, vengan por aquí. Hagan un círculo. Un círculo. Ven, no, vale. Ponte con ellas. Ahí. Supuestamente ustedes están conversando. No hablen, por favor, hagan supuestamente, para que si no se me van a distraer, hermano. Tú puedes estar allá. Esto sale en la Biblia. Es una historia que sale en el capítulo 24 del Génesis. Déjenme explicarles. Ocurría que llegó el momento en que el hijo de Abraham, ¿sí?, se tenía que casar y le tenían que buscar una esposa. Isaac representa al amor de nuestra vida, Jesús. Lo representa a él. Entonces, ¿qué ocurre? Abraham, que representa a Dios, buscó de entre sus criados, ¿sí?, al mayor de todos. No escogió un criado joven, porque tal vez se hubieran confundido las cosas. Es que eso es sabiduría. Por eso que los líderes de una iglesia tienen que ser maduros, para que no hagan que la iglesia se enamoren de ellos. Cuidado con eso. No, si puede estar casado y puede ser hasta abuelo, pero inmaduro. No. Pues habla de madurez espiritual. ¿Qué ocurre? Le piden, buscan al más viejo y lo mandaron a la tierra de su parentela. Y mandaron al más viejo, y cuando llevaba 10 camellos. No le voy a pedir a nadie que me ayude, así que habían 10 camellos que iban, ¿sí? Pero iba confundido, porque cuando llegó aquí vio muchas doncellas. Sí, vio muchas doncellas y dijo: uy, son todas bonitas, solteras, en fin. Y entonces vino y dijo: Padre, pidió, la que de ellas se acerque y me dé de beber a mí. Ahí estaba re bien, pero cuando después dijo: y a mis camellos, ahí se puso serio. Cada camello bebe más de 100 litros de agua. Así que más o menos nomás. Y en ese tiempo no había plástico. Así que las jarras no eran de plástico, eran de barro,
pobre la doncella y flaquita. En fin, entonces la doncella, se acercó el más viejo. Y entonces la doncella, eso, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Pon eso en tu mano. Le ofreció al criado viejo agua y a todos sus camellos. Esa fue la señal que iba a indicar que ella sería la escogida. Esa fue la primera señal, pero ella todavía no entendía cuál era el propósito de ese viejito. ¿Me van siguiendo? Sino que primero probó a quién comunicarle su misión. Luego entonces viene y se dio cuenta, pero la doncella incluyó a sus papás, porque le dijo, mira, y comenzó, luego de haberla escogido, comenzó a hablar de su amo. Mira, canta súper bien, ¿sí? Se deja barbita. Es fit. Entonces, el más viejo, ¿qué empezó a provocar en la doncella? Se empezó a interesar. Esa es la función del Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo es enseñarnos de que Jesús un día se casará con nosotros. Y entonces el Espíritu Santo la llevaba en el camino y le iba diciendo, es que no te imaginas. Y ella se iba convenciendo, cada vez se convencía más de que existía el amor de su vida. Y de repente, cuando iban de lejos, ella observó de lejos. Y dice la Escritura que preguntó y dijo, ¿quién es ese fit? No dijo eso. No. ¿Quién es ese que está? Y entonces el criado le dijo, es mi Señor. Y dice la Escritura que ella se bajó del camello, se inclinó. Y no lo voy a hacer, no se preocupen. Y se cubrió. ¿Sí? Porque reconoció. Y él también que andaba interesado. Y entonces venga para acá. Ella representa a la iglesia. Él representa a Cristo. Y quien los unió en amor es el Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo no puede estar ausente en la iglesia. El Espíritu Santo es quien nos va a llenar de ese amor por Él. Nos va a hablar de Él. Nos va a hablar de Él. No usemos al Espíritu Santo para que nos dé poder a nosotros. No, la función principal del Espíritu Santo es que nos enamoremos del Señor, porque Él nos enseñará. Por eso que ella venía aprendiendo en el camino todo lo que le gustaba. Puedes abrazarla, hermano Fit, gracias, ahí está, para que se vea. Entonces, ¿qué ocurre? A ella le fue maravilloso encontrarse. La Biblia dice que todos nosotros nos juntaremos con Jesús. ¿Dónde? En las nubes, con el Señor. Pero el Espíritu Santo y los camellos representan a los ministros. Sobre los camellos se lleva la carga. Por eso los camellos nunca debemos de hacernos o creernos. Hay unas doncellas ahí. Si yo llamo a otros ahí, mejor no. Pueden tomar su lugar. O si no, evidencio yo cosas. Muchas gracias. Entonces, la función del Espíritu Santo es que nos enamoremos del Señor
Entonces cuando tú te despiertes en la mañana, le vas a decir: Espíritu Santo, guíame, pon palabras en mi boca. Espíritu Santo, dame tu gracia. Los que tienen programas radiales, los que predican, es el Espíritu. Él es el Espíritu Santo quien te va a enseñar a conocer el corazón de Dios, y va a provocar que nos enamoremos más de Él. Y en el camino, por eso, hermano, yo me pregunto, yo creo, si ustedes me preguntan, yo si creo en las manifestaciones, en los carismas, en los faneros y en los éxtasis, sí lo creo. Una persona puede, por eso que dice la palabra que cuando fueron llenos del Espíritu estaban como embriagados, y comenzaron a reírse y todo el mundo los señalaba porque estaban como embriagados. Esa es una manifestación de ¿qué? De demasiadas. Por favor, el Espíritu Santo está aquí con nosotros y nos lo dio Él, el Padre, como garantía de que Él no fallará en su promesa. Es el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu, de ese poder, nos salva, nos purifica de nuestros pecados y nos da una nueva vida. Entonces, la misión evangelística de la iglesia es una misión en la cual no puede estar ausente el Espíritu de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué no le pedimos al Espíritu Santo que pueda llenar nuestros corazones? Y si hay que pedirle perdón y hay que decirle: Espíritu Santo, perdóname, yo te quiero pedir perdón porque no sabía qué función tan linda era la que tenías. Póngase de pie, si puede hacerlo esta tarde. Dígale: Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Espíritu Santo, ¿hay alguien aquí que tiene personas a quien tú deseas que conozcan a Jesús? Levanta tu mano. ¿Quieres pedirle al Espíritu Santo que Él te dé la guianza? ¿Quieres pedirle a Él que Él ponga las palabras, la estrategia para predicarle a esa persona que incluso en tu mente piensas que es imposible que venga a Cristo? Si es que no eres tú, para ti es imposible, pero no para el Señor. Para ti es imposible, pero no para el Señor. Ahí donde está, levante su mano y dígale: Padre, tengo tanta gente quien quisiera que conociera de ti, pero yo necesito tu auxilio, Espíritu Santo. Necesito tu auxilio. Necesito tu auxilio. Necesito tu auxilio. Por favor, Señor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor. Quiero entregarte mis sueños. Tu voluntad haz en ellos. Tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego. Mi corazón te lo entrego. Enamórame. Enamórame de ti. Quiero aprender. Quiero aprender A escucharte. Quiero saber qué es amarte. Quiero saber qué es amarte. Mi corazón de tu verdad. De tu verdad. Yo saciarme. Enamórame. Enamórame de ti. De ti, Señor. ¿Se lo quieres pedir esta tarde? Que tu presencia me inunde. Que tu presencia
Señor, enamórame, enamórame. Enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños. Quiero entregarte mis sueños. Tu voluntad haz en ellos. Tu voluntad haz en ellos. Ey, mi corazón, Mi corazón te lo entrego. te lo entrego. Enamórame Enamórame de ti. de ti. Quiero aprender Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. De tu verdad yo saciarme. Eso es. Eso Enamórame. Vamos, iglesia. de ti, Eso es lo que te va a dar la fuerza para predicar su palabra. Oh, Y que tu presencia me inunde. haz de mí Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame. Cámbiame. renuévame. Renuévame. Oh, Enamórame. y enamórame. Enamórame De de ti, ti, Señor. Aquellos enamorados levantan su voz y lo declaran. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un hombre nuevo. Cámbiame. De Él viene la gracia. De Él viene la gracia. Oh, Enamórame de ti, Señor. levanta tus manos y dile: Padre, yo te alabo, te adoro, te amo, te exalto. Oh, aquí hay una iglesia que quiere predicar tu palabra. Que muchos sepan que tú eres el Señor. Que muchos sepan que tú eres el Rey. Oh, la última vez, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, que tu presencia me inunde. Haz de mí un hombre nuevo. Él está aquí. El Espíritu Santo está acá, en este lugar. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Enamórame de ti, La última vez, Señor. con todo nuestro corazón. Para terminar, lo declaramos. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Oh, Cámbiame, renuévame.
quiere cantarlo con todas sus fuerzas? ¿Alguien quiere gritarlo? ¿Alguien quiere declararlo con todas sus fuerzas, con todo su corazón? Enamórame de ti. Es el tiempo de levantar nuestra voz y de decirle que tu presencia me inunde. un odre nuevo. Cámbiame. Renuévame. Enamórame. Enamórame. Esta es la estrategia más grande para que puedas predicar su palabra. Es que estés locamente enamorada de Él. Ese amor que estás sintiendo tan grande dentro de ti, es el Espíritu Santo quien lo provoca. Ahora, si en este lugar y la iglesia tiene sus ojos cerrados por un momento, hay personas que entienden que no han recibido al Espíritu Santo en su corazón, por cuanto nunca habían tenido la oportunidad de decirle: Jesús, yo creo en ti, con sus labios, como hacíamos el ejemplo con los jóvenes. Es una oración tan sencilla que cambiará tu vida. Y es reconocer a Jesús como el Salvador de tu vida. Y entonces el Espíritu entrará como una garantía de nuestra salvación. Si hay alguien aquí que quiera reconocer a Jesús como Señor y Salvador, repite conmigo esta oración sinceramente y dile ahí donde estás: Señor Jesús, Señor Jesús, hoy abro mi corazón hoy abro mi corazón y reconozco y reconozco que tú eres más que una historia, que tú eres más que una historia, que tú eres más que una filosofía. que tú eres más que una filosofía. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Te doy gracias Te doy gracias porque tú llegaste a mí. porque tú llegaste a mí. Hoy quiero pedirte Hoy quiero pedirte que seas mi Señor, que seas mi Señor, mi Salvador, mi Salvador, que entres a mi corazón que entres a mi corazón para nunca más salir de ahí. para nunca más salir de ahí. Gracias, Señor. Gracias. Amén. La iglesia tiene sus ojos cerrados por un momento. Si hubiera alguien aquí que esta oración la hizo por primera vez en su vida, no tengas temor. Dame la oportunidad de saber que lo hiciste. Levanta tu mano ahí donde está. Si hiciste esta oración por primera vez. Hay muchas manos levantadas. Esas manos que hoy se levantan reconocen a Jesús como Señor, como Salvador. El Espíritu Santo entra a tu corazón y entra a tu vida, y a través de lo que Él está haciendo, tú contarás a muchos la obra maravillosa que es estar en Cristo Jesús. Esta es una tarde de salvación. Hemos visto cantidades de personas venir a Jesús en este tiempo, y es porque la misión evangelística de la iglesia se está llevando a cabo. Ahora bendigo, iglesia, tu vida con pasión. No calles. Piensa en una persona en la semana y no lo dejes de invitar. Es la persona que Dios puso en tu corazón. Es una misión que tienes, que no la vas a hacer sola, no la vas a hacer solo. El Espíritu Santo te va a capacitar para que lo hagas. Él va a poner la sabiduría en tus labios para que muchos conozcan la salvación. ¿Estás bajo esa bendición, iglesia linda? En el nombre de Jesús, démosle gracias al Señor.
Gracias, Señor, por lo que tú has hecho, por lo que tú estás haciendo y por lo que harás. Gracias por tu obra maravillosa. Ahora, como un motivo de gratitud, no como algo impuesto, sino como un motivo de gratitud. Si está en tu corazón hacerlo, vamos a prepararnos para ofrendar en el nombre de Jesús. Mientras los hermanos acercan el alfolí y nos preparamos en esta hora para ofrendar, tome ahí su ofrenda ahí en su mano, su aporte, lo que Dios haya puesto en su corazón, su diezmo, su ofrenda. Los hermanos que trajeron alimentos no perecibles, allá atrás está la canastita. Sé que ya muchos lo han ido entregando. Lo pueden hacer y lo pueden continuar haciendo en la semana, mis amados hermanos, para poder apoyar familias que tienen necesidad. Tome su ofrenda ahí en la mano y dígale: Señor, gracias por el privilegio que me das de poder aportar para tu casa. Quiero pedirte, Señor, que bendiga Saldador Alegre, bendiga las ofrendas, bendiga, Señor, las fuentes que proveen a mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mientras cantamos al Señor, pueden pasar con alegría. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Todos. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Wow. Así queremos portar tu gloria. Como las estrellas, queremos anunciar que tú eres todopoderoso. Declaramos una semana en victoria. Dios guarde tu entrada, tu salida. Seas cubierto con la sangre del Cordero. Seas bajo la bendición del Todopoderoso. Y que esta semana puertas que se te habían cerrado se abran en el nombre de Jesús. La sabiduría de lo alto reposa sobre ti en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Abrace a su hermano, bendiga a su hermano y quedamos despedidos. Dios les bendiga a todos los que estuvieron conectados. Amén. De tu gloria, yo quiero ser un portador de tu gloria. Yo quiero ser un portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria.
dador de tu gloria.